Buenos días, hermanos. Como es costumbre y tradición, el día de Viernes Santo, como se le llama, es el sermón de las 7 palabras. Supuestamente son las palabras que el Señor pronunció estando crucificado, pero como ya hemos visto, la crucifixión no se llevó a cabo un viernes, sino fue un miércoles, pero eso ya quedó explicado en el vídeo anterior. Por lo tanto, me voy a enfocar solamente en el hecho de las 7 palabras en sí, que sí son importantes conocer cuáles son y lo que ellas nos indican a nosotros. Empiezo. La primera palabra se encuentra en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 34. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras de nuestro Señor fueron dirigidas a varios grupos que estaban reunidos por allí. Es una imaginación y suposición mía. La Biblia no dice en ningún momento que hubiesen varios grupos, pero yo me imagino que habría varios grupos. Quizás el primer grupo pudieron haber sido los soldados romanos que tenían que cumplir una orden de clavar una persona a un madero. Aunque a aquellos les resultara repugnante o no, tenían que cumplir la orden porque si no eran sus propias vidas las que estaban en juego. Un segundo grupo pudo haber sido los maestros y sacerdotes que lo odiaron tanto que buscaron la forma de prenderle comprándolo por 30 monedas de plata a un traidor. Un tercer grupo puede haber sido parte de aquella multitud que gritaba ante Pilato horas antes: crucifícale, crucifícale, enardecida por un odio y una actitud de borrego. Siempre cuando hablo actitud de borrego quiero decir actitud de no pensante, de no estar haciendo las cosas pensando y analizando qué se está haciendo. Pero las profecías se tenían que cumplir. El cuarto grupo pudo haber sido Pilato en su palacio a la distancia, tratando de echarle la culpa a otro y tratando de lavar su propia conciencia, sabiendo que había entregado a la muerte a un hombre inocente. Pero como dije antes, la profecía se tenía que cumplir. El quinto grupo, quizás más distante, fueron sus discípulos, con los cuales estuvo por 3 años y medio, y que no dijeron nada, no protestaron nada, no levantaron una voz de abogar por él en ningún sentido, callaron por miedo a la multitud, por miedo a los sacerdotes, por miedo a los romanos, por miedo a cualquier cosa. No importa cuál fuera el motivo, pero no dijeron nada y solamente se limitaron a mirar la barbarie y la crueldad que se estaba llevando a cabo. El sexto grupo, y en realidad este sexto grupo estamos todos, toda la humanidad está metida en este sexto grupo. Y aunque ninguno de los que estamos hoy aquí estuvimos presentes en ese momento de la crucifixión, en aquel momento, para la Biblia, el pecado del mundo fue lo que crucificó al Señor, al Cristo, al Mesías. Cada uno de nosotros fue partícipe del golpe de martillo que iba clavando ese clavo, atravesando su cuerpo a un madero. Estamos tan entenebrecidos por la maldad y tan corrompidos por el pecado que nuestra reacción es con violencia contra la santidad de Dios y su pureza. Entramos a la segunda palabra, que la leemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 43, y dice así: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra es muy interesante, porque si consideramos la primera, en la cual estaba implicada toda la humanidad, en esta segunda, Dios se centra en una persona, un individuo que, aunque formando parte de un colectivo, tenía una necesidad. No es una escena para completar un cuadro. Era un propósito dentro del plan de Dios. Algunos reconocen la soberanía de Dios y otros no.
Algunos piden perdón y otros no. Leemos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 12, y dice: Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta palabra nos indica algo que nos desconcierta. Vemos que la salvación es maravillosamente sencilla. Es simplemente reconocer lo que somos frente a Dios y pedir perdón. En otras palabras, es arrepentirnos de nuestros pecados. Satanás, como siempre, queriendo engañar a la humanidad, te hace ver, te hace entender de que obtener la salvación es muy difícil. Pero vemos que es mentira. Cuando el ladrón solo pidió que le salvara, una declaración de confesión de pecados a Dios y petición de ser salvo fue suficiente. Leemos en la epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 13, y dice: Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hay que destacar algo muy importante. El ladrón también estaba crucificado, pidió perdón y fue salvo, lo cual indica que la salvación no requiere de ceremonias ni liturgias especiales. No había tiempo ni era el lugar. Una enseñanza básica que en cualquier momento o lugar la persona puede ser salva. La única condición es que tiene que estar vivo, porque mientras haya aliento de vida podemos pedir por nuestra salvación. Una vez que hayamos muerto, se acabó la oportunidad. Como el ladrón en los últimos instantes de su vida, uno la obtuvo y el otro no. Cuando fallamos, podemos decir como el ladrón. Y leemos el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículo 42. Acuérdate de mí, porque hay salvación en la cruz de Jesús y perdón. Entramos a la tercera palabra. La leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. La segunda palabra nos habla del perdón y la salvación para el pecador. En esta tercera nos habla de relación, es decir, de amor. El amor más grande que podemos sentir es aquel que Dios nos muestra para con nosotros a través de su Hijo. El apóstol Juan siempre habla del amor de Dios para con nosotros, porque es algo que debemos entender, aunque no comprendamos que ese amor es inagotable y es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Porque al derramar su sangre nos estaba otorgando el perdón. Nos amó desde antes de la fundación de los cielos y la tierra, desde antes de la creación. En otras palabras, nos amó desde antes de Génesis capítulo 1, versículo 1. Para Jesús fue un momento de intenso dolor. Y no me refiero al físico, que ya de por sí era más que suficiente, sino el dolor sentimental de ver a su madre sufrir al verlo clavado en una cruz. Jesús siempre está atento a nuestras necesidades, cualesquiera que ellas sean, y tiene la empatía por nosotros. ¿Qué es la empatía? Empatía es el sentimiento de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Aquí se conmueve el sufrimiento de su madre, pero no se refería a ella como madre, sino como mujer. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? A primera vista, habría parecido más tierno y amoroso haberlo hecho como madre, y a Jesús no le faltó en nada esta consideración y compasión hacia ella.
Más bien la razón es que María ya no debe pensar en él como su hijo. Cuanto más piense en él como su hijo, más sufriría ella. Ahora debería empezar a pensar en Jesús como su Señor. Incluso entonces ella sufrirá, pero ese sufrimiento será de una naturaleza diferente. Y una pregunta podría plantearse: ¿por qué María no estuvo al cuidado de sus otros hijos, es decir, los otros hermanos de Jesús? La respuesta es probablemente porque todavía no habían recibido a Jesús por una fe viva. Juan estaba listo y actuó sin dudarlo. Se ha dicho que esta palabra en la cruz es la menos teológica, pero es la aplicación práctica del Evangelio que nunca debe separarse de su mensaje. Es decir, tenemos que practicar lo que predicamos. Y son dos cosas que van unidas. Es solo cuando la teoría se traduce en la práctica que la relación con Cristo se convierte en una realidad viva. Esta palabra nos dice que hay amor por ti y por mí en la cruz, y que es un amor que se ha recibido por la gracia de Dios. Por lo tanto, ese amor se debe compartir con los demás. Entramos así a la cuarta palabra, y la encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay un sentimiento profundo en este grito desde el corazón, hecho con una intensidad igualada solo por la oscuridad que se había cubierto sobre aquel terrible espectáculo. La oscuridad duró 3 horas y fue una señal externa de la oscuridad que ahora se envolvía alrededor del alma de Jesús. Ola tras ola de maldad barrió su conciencia. Todo el pecado del mundo, el terrible legado de la caída de la humanidad, fue puesto sobre Jesús. Él sintió la ruptura que ocasiona el pecado en el hombre para su relación con Dios. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y dice así: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se sintió Jesús cuando su fuerte grito rompió el terrible silencio de ese momento? No lo sabemos. Nunca antes se había quedado solo, abandonado por Dios su Padre. Sin embargo, aunque fue abandonado, nunca dejó de ser el Hijo amado de su Padre, porque estaba llevando a cabo la voluntad y el propósito de su Padre para convertirse en nuestra expiación por el pecado. Esta palabra de la cruz nos señala el costo de la expiación hecha. Gracias a Dios hay expiación por el pecado en la cruz, por el Señor Jesús. Es algo que nunca debemos perder de vista. Bajo este cuadro de oscuridad que ya hemos leído, entramos a la quinta palabra, y se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 28, y dice: tengo sed. Las horas de tortura en la cruz, un costo tremendo en el cuerpo del Señor Jesús. La ejecución por crucifixión no fue una muerte súbita, como hubiera sido un fusilamiento. Fue una muerte prolongada y llevada a cabo bajo el sol del Oriente Medio. Sus manos y pies heridos se inflamarían rápidamente, lo que provocaría una fiebre de sed y su cuerpo pronto se deshidrataría. Leemos el Salmo profético, un salmo que habla sobre esto, es el número 22, versículos 14 y 15, que dice: ha sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor,
y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Y sí, digo, sí en afirmativo, los sufrimientos de nuestro Salvador fueron reales. Aunque Jesús era divino, también era un hombre único y sentía todas las emociones y el dolor que cualquiera de nosotros podemos sentir. Su misión casi cumplida, su grito de sed, se pudo llevar a cabo con una esponja empapada en vinagre. De hecho, era necesario que se humedecieran sus labios porque aún tenía 2 palabras trascendentes que pronunciar para el mundo y debían escuchar con claridad. La segunda razón era que todavía había una escritura por cumplirse. Leemos en el Salmo capítulo 69, versículo 21, y dice así: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Otra profecía que se tenía que cumplir. En esta palabra nos indica que hay sufrimiento en la cruz. Y leemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es decir, ser discípulo del Señor lleva consigo el sufrimiento en diversas formas, pero tenemos su consuelo. En medio de todo aquel escenario viene la 6ª palabra. La leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 30, y dice: consumado es. Consumado quiere decir hecho, acabado, completo, terminado. Fue un fuerte grito que resonó en aquella horrible escena. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús? ¿Qué fue terminado? ¿Se refería a sus sufrimientos o al trabajo de su vida? Ciertamente fueron ambas cosas, pero aún más. Fue el final de una era. El Antiguo Testamento contiene una larga lista de expresiones proféticas, comenzando con la primera familia de la humanidad, cuando Dios le dijo a la serpiente en el jardín del Edén. Y leemos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue esta gran conquista la que estaba promulgando. El grito de Jesús proclamaba su victoria sobre el maligno. En la gigantesca lucha entre el bien y el mal, el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor, había sufrido gravemente, pero había terminado la obra de redención que su Padre le había encomendado. Él no dijo, estoy terminado, sino más bien está terminado. Fue un grito de victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. La palabra en la cruz decía acabado. A los rituales de la religión judía no les pasaba nada porque habían sido dados por Dios, pero ahora habían cumplido su propósito como una operación de retención hasta el tiempo señalado de la venida del Mesías. El trabajo de la redención del hombre fue terminado, realizado. Jesús se había ofrecido sin mancha a Dios, y por ese único sacrificio por el pecado, de una vez por todas, había hecho todo lo necesario para reconciliar al mundo con Dios. La palabra nos dice que no queda nada para que el hombre haga, sino entrar en los resultados de la obra terminada por Cristo. La palabra griega para terminado se usó en la vida empresarial de la época para indicar que se había pagado una deuda. Es decir, la deuda que nosotros teníamos para con Dios, no la pagamos nosotros, sino la pagó Jesús por nosotros. Y esto es lo que Jesús estaba proclamando en la cruz. Esa es la esencia misma del Evangelio. El Redentor ha pagado el precio de nuestra redención. La salvación
se ha obtenido para todos los que aceptan y confían en el trabajo terminado en el Calvario. Y nos queda la séptima y última palabra. La encontramos en el Evangelio según Lucas, capítulo 23, verso 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La primera palabra de la cruz comienza con Jesús dirigiéndose a su Padre. Padre, perdona. Y ahora comienza la última. Dios, el Padre, había aceptado la ofrenda por el pecado hecha por Jesús, como pronto se demostraría con su resurrección de entre los muertos. Jesús había venido de su Padre y a su Padre regresaría, pero primero tenía que morir físicamente. Estas palabras nos dicen que su vida no solo se desvaneció, de hecho Jesús había dicho previamente, y leemos en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esta última palabra hace también referencia al Salmo capítulo 31, los versículos 14 y 15, que dicen: Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Esto habla de su confianza en Dios, su Padre. Encontró seguridad en las manos de su Padre y al hacerlo señaló el camino a todos los que mueren creyendo. La cruz del Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. El profeta Zacarías esperaba con ansias la venida de Jesús. Y leemos en el capítulo 13, el versículo 1, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Has estado en la cruz? La cruz significaba la muerte para Jesús, pero alabado sea el Señor, Dios nuestro Padre, que el lugar donde la vida espiritual nos es vivificada a través de su muerte. Si hacemos un resumen de las 7 palabras, sería lo siguiente. La primera, Padre, perdónalo, significa que hay perdón en la cruz. La segunda palabra, hoy estarás conmigo, significa que hay salvación para nosotros en la cruz. La tercera palabra, mujer, aquí está tu hijo, dice, hay amor para nosotros en la cruz. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay expiación para nosotros en la cruz. La quinta palabra, tengo sed. Jesús sufrió por nosotros en la cruz. Hubo sufrimiento. En la sexta palabra está terminado. Jesús fue el vencedor del pecado por nosotros en la cruz. Significa victoria. La séptima y última palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Significa que hay seguridad eterna para nosotros en la cruz. Así que podemos resumir las 7 palabras de la siguiente manera: perdón, salvación, amor, expiación, sufrimiento, victoria y seguridad. Dios os bendiga, hermanos.